Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con estos videos de reforzamiento y en esta oportunidad pues es el turno de la sesión 2, siempre del módulo 1 del programa en gestión empresarial. Y el tema de esta sesión pues es la estrategia empresarial. Y vamos a hablarles acerca del entorno y los fundamentos de la estrategia. Si ustedes ven la gráfica, pues el emprendedor está en el centro del ecosistema. Después, en su círculo más cercano, su entorno más cercano, pues están la competencia, están los clientes, pero fuera de ese entorno, pues hay otros factores que influyen en el éxito o en el fracaso del emprendimiento o del proyecto. Y hay muchos factores económicos, políticos, culturales, socioeconómicos, ambientales, con los cuales el emprendedor o el empresario debe de luchar y debe de conocer ese su entorno para poder definir en algún momento su estrategia a seguir. Para poder conocer el entorno externo de cualquier emprendimiento o de cualquier proyecto, pues hay una herramienta muy fácil de entender, que es la famosa herramienta del PESTEL. Recuerden que PESTEL no es más que las iniciales de los factores del entorno externo del emprendimiento, y estos son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, también los factores legales. Entonces es necesario conocer ese tipo de factores en qué inciden en el emprendimiento, es decir, que esas variables pueden incidir positiva o negativamente en el emprendimiento. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un alcalde que quiera implementar, por ejemplo, el uso de bolsas de papel y ya prohibir el uso de plástico, prohibir el uso de productos de Duraport, por decirles algo. Ese es un factor externo que podría afectar los emprendimientos. ¿Por qué? Porque ya se tendrían que utilizar entonces bolsas de cartón. Incluso los que venden bolsas de nylon pues tendrían que reestructurar su empresa porque ya no podrían hacer negocios por esa restricción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder en analizar esos factores para poder de alguna manera contrarrestar esas variables y adelantarnos a esas decisiones que se puedan tomar. El PESTEL, el análisis PESTEL, pues es una base para realizar el FODA. Recuerden que el FODA, ya ustedes lo saben muy bien, pues es una técnica de análisis, una técnica para poder diagnosticar los emprendimientos y se basa en determinar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas. Recuerden que hay ahí dos factores internos y dos factores externos. Las oportunidades y las amenazas son externas y las fortalezas y las debilidades son internas. Entonces, para obtener las oportunidades y las amenazas, pues podemos hacer nosotros uso de la herramienta del PESTEL y de ahí ya salen nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Por ejemplo, el cambio de autoridades que se va a dar ya en el mes de enero. ¿Qué podría suponer para sus emprendimientos de acuerdo a las políticas o de acuerdo a los programas de trabajo que especialmente las autoridades locales diseñaron y socializaron? Entonces, de acuerdo a esas políticas, pues podría ser una oportunidad o una amenaza. Entonces es necesario analizar ese entorno externo para poder realizar ese FODA. Recuerden que el FODA pues son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas pues son cualidades internas que poseen los emprendimientos. Las oportunidades son algunas variables externas donde podría aprovecharse para poder desarrollarse. Las debilidades pues son cualidades internas
pero en sentido negativo que tienen los proyectos, y las amenazas pues son factores o variables externas que no está en nuestro poder controlarlas, pero sí podemos de alguna manera contrarrestarlas. Es importante entonces que hagamos el FODA. Recuerden que yo les indiqué en los ejercicios que deberíamos de hacer el FODA al inicio del año y revisarlo pues cada año también para poder ver cómo, si empeoraron las amenazas, si empeoraron las debilidades o de alguna manera se corrigió. Y una técnica para poder corregir o que es de seguimiento al FODA, pues es la técnica de CAME, que no es más que una técnica que nos sirve para pues contrarrestar las amenazas, mantener las fortalezas, explotar las oportunidades, y esa nos sirve específicamente para poder desarrollar las estrategias que vamos a tener de acuerdo a el FODA. Resumiendo, hacemos primero el análisis PESTEL para poder definir los factores externos que nos podrían afectar. Con esos insumos hacemos el FODA para hacer el diagnóstico del proyecto, de la organización, y ya teniendo el FODA, pues utilizamos la herramienta CAME para poder definir las estrategias que podríamos nosotros seguir para poder fortalecer. Al final lo que queremos es desarrollar nuestros emprendimientos. Y las 4 estrategias del CAME, pues son esas que ustedes tienen ahí, ya las hemos conocido en los diferentes talleres. Es la referencia que les queda. Este material también les va a llegar para que ustedes puedan analizarlo un poquito más despacio y poder trabajar con relación a estas estrategias. También recuerden que el FODA, o lo que ustedes están viendo ahí, ese es un cuadrante del FODA. Están las fortalezas, están las oportunidades, están las amenazas, y entonces el CAME lo que hace, pues un ejemplo ahí es mantener las fortalezas. En otras palabras, les pongo un ejemplo. Si una organización, por ejemplo, o un emprendimiento está al día con sus declaraciones en la SAT, si no tiene problemas, si no tiene omisos, esa es una fortaleza. ¿Y qué tiene que hacer para mantener esa fortaleza? Pues sencillamente seguir estando al día, llevar en orden su papelería, verificar que el contador o los encargados pues hagan las acciones necesarias para mantener esa fortaleza. Y también otra parte importante de los fundamentos de la estrategia pues son los objetivos estratégicos, y esto no es más que una herramienta, es decir, la herramienta SMART no es más que una técnica o una herramienta para poder definir de una manera más eficiente los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser realizables, tienen que ser temporales, es decir, hay que ponerles un tiempo de acción, y tienen que ser pues realistas. Y entonces la técnica de SMART nos permite definir los objetivos para poder de alguna manera conseguirlos. Ahí hay un ejemplo de un objetivo SMART, por ejemplo, incrementar las ventas en tanto por ciento, en cuánto tiempo, en el término de un año, y son cuestiones pues de tiempo, realistas. Hay indicadores cuantitativos, y eso es importante en la definición de los objetivos. El marco estratégico también es muy importante. Todas las organizaciones deberían de tener su marco estratégico, y ese está integrado, pues ya saben ustedes, por la misión, por la visión y por los valores. Hay algunos tips para poder definir la misión. Hay que hacer una declaración de lo que hace, hay que conocer al mercado objetivo, hay que conocer a los clientes. Eso es muy importante para poder
trabajar o para poder definir la misión. Y una de las recomendaciones pues es utilizar algún verbo en infinitivo, como por ejemplo ser, lograr, preparar, conseguir, etcétera. Esas son algunas de las recomendaciones para poder definir la misión. Y tenemos ahí esos tips para elaborar los valores que ya sí, los valores que es otra parte del marco estratégico. Una recomendación importante es que los valores hay que vivirlos, no solo hay que definirlos. Por ejemplo, si tenemos como valor la puntualidad, entonces tenemos que ser nosotros puntuales en todas nuestras actividades. Si tenemos como valor la honestidad, pues tenemos que ser honestos en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque los valores se viven, los valores no se escriben en una pared. Esos hay que vivirlos. ¿Por qué? Porque de esos valores son los que sirven para cumplir con la misión y llegar a esa visión que todas las organizaciones en algún momento se han trazado. Esas son algunos ejercicios, algunas muestras de algunos valores. La idea ahí es que ustedes en algún momento puedan marcar pues con qué valores se identifica la organización, y los que no creen que se practican, pues es necesario que empiecen a practicarlos.